vivir de ilusiones. Esa palabra que también a veces le decimos a alguien, ¿no? No viva de ilusiones, porque esa persona se imagina o se monta sus rollos en la cabeza y cree que la vida es romántica o cree que lo que está haciendo es correcto, y le decimos no viva de ilusiones. Vivir de ilusiones es una experiencia que describe el estado de alguien que fundamenta su felicidad, sus decisiones o su esperanza en fantasías o posibilidades con muy pocas probabilidades de cumplirse. Vamos a revisar algunos ejemplos. Por ejemplo, la chica que se enamora del hombre casado y tiene la ilusión de que ese hombre un día se va a divorciar para casarse con ella o para que la haga su mujer. ¿Qué decimos? Está viviendo de ilusiones. Otro ejemplo, el que no estudia ni se prepara y tiene la ilusión o cree que por no estudiar o por no prepararse tiene la ilusión de que algún día va a terminar su estudio, o el golpe de suerte, o mirándole al compañero va a poder pasar el examen. Otro ejemplo, el que permanece en una relación de noviazgo peligrosa, dañina, incorrecta, y tiene la ilusión de que un día va a cambiar, o dice yo no voy a cambiar, o dice cuando nos casemos va a cambiar, o si le doy un hijo va a cambiar. Estoy tratando de revisar algunos ejemplos comunes y corrientes que hemos escuchado, de pronto vivido o estamos viviendo, y decimos no viva de ilusiones. Y aquí es muy importante nosotros diferenciar entre lo que es una ilusión, que es algo vano, pasajero, que no tiene estabilidad, a lo que es una esperanza. Y nuestra esperanza, la palabra nos enseña que nuestra esperanza es Cristo Jesús. Dice la palabra, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Otro ejemplo, el creyente que espera que todo en la vida es milagros, vive de la ilusión de que todo es milagro. Toda la vida se mueve a través de los milagros. No hay acción, no hay compromiso. No les gusta cuando se les habla de responsabilidad, de obediencia, porque cree que todo es milagro. Otro ejemplo, el empleado que odia su trabajo, aparte de todo lo hace mal, y vive de la ilusión. O está ilusionado que lo van a ascender de puesto. Muy bien, amados, creo que con estos ejemplos, tengo más y los vamos a ir mencionando, queda claro el tema de no vivir de ilusiones. En el mundo espiritual también nosotros podemos vivir o depender de ilusiones que no son correctas. Vamos a revisar una parábola que el Señor Jesucristo enseñó en su momento y que lo podemos nosotros hoy aplicar a este concepto. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, dice así la palabra. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Dice ahí, les repartió. O sea que al otro hermano también le tuvo que haber dado. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a dejar hasta ahí por un momento. Una parábola muy conocida, ¿cierto? La parábola del hijo pródigo. Pero era hijo pródigo. Nosotros éramos los hijos pródigos. O somos los hijos pródigos si estamos viviendo de ilusiones y nos hemos apartado por un momento de la realidad, del fundamento, del sustento, de la sustancia, de lo que el Señor nos ha entregado. Vivir de ilusiones es pensar que podemos hacer las cosas a nuestra manera. El hijo dijo, quiero mi herencia, me pertenece y me voy. ¿Y qué hizo? Perdidamente, él allí la malgastó. Perdidamente él allí no la supo administrar. El padre le dio la herencia. Amados, y podemos empezar nosotros a revisar esta parábola a la luz del nuevo pacto y ver cómo a nosotros también nos aplica y poder hoy enriquecernos. Tenemos un Padre celestial.
Tú y yo, los que hemos nacido de nuevo, podemos decirle a Dios Padre. Otros simplemente dirán Dios, pero nosotros decimos Padre. Amén. Y ese Padre nos ha entregado la única herencia que nos interesa, la única herencia que nos bendice, que nos enriquece, la única herencia que nos hace entender el propósito, y esa herencia es Cristo Jesús, su Espíritu. Ahora nosotros esa herencia no podemos vivir de cualquier manera, como aquel hombre dijo, que dice la palabra que vivió perdidamente, pero era hijo, seguía siendo hijo. Ahora el verso 17 dice de la siguiente manera. Esto es algo que solamente los hijos de Dios podemos hacer. Verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan. Y yo aquí perezco de hambre. Él entendía. Él entró en sí, dice, y volviendo en sí dijo: pero espere, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Yo qué hago aquí? Anhelando las algarrobas de los cerdos, dice ahí la palabra más adelante. Las anheló, no las comió. Muchos predicadores dicen que comió, no, él no comió, dice anhelando las algarrobas de los cerdos. Después viene el verso, y volviendo en sí dijo: pero espere, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y nosotros que habitamos en una casa celestial, que no es este lugar, sino en la presencia de Cristo, cada vez nosotros recordamos que en ese lugar, en esa habitación en la cual nosotros vivimos y en la cual su Espíritu nos ha entregado vida, tenemos abundancia de pan, porque Él es el pan de vida. Amén. Pero el volver en sí, amados, es solamente una característica, una ventaja, una oportunidad que tenemos los hijos de Dios. Si los hijos de Dios que estamos aquí estamos viviendo perdidamente como aquel hijo que recibió la herencia que tú y yo también ya tenemos, pues es momento de volver en sí. Y como esta palabra nos enseña, recordar que en la casa del Padre, en la cual ya habitamos, hay abundancia de pan, hay abundancia de vida, hay abundancia de gracia. Hoy coloqué en el grupo, ayer en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Los que están en el grupo, coloqué el texto que he mencionado muchas veces del libro de Juan: de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. El hijo, el que es hijo, sabe, entiende, recuerda, porque es iluminado por el Señor, que es tiempo de volver en sí. Hoy te digo, amada iglesia, y me digo a mí mismo también, porque no somos una obra terminada, debemos volver en sí para seguir comiendo de la casa del Padre. Afuera no hay sino algarrobas, no hay sino nada que edifique. El menú es muy grande, pero no vale la pena desechar el pan de vida para untarnos del estiércol del mundo. No sé si usted me está entendiendo. Aleluya. Versículo 18 dice la palabra. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19. Luego él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben que es la condición que a veces nosotros, producto de lo que estamos haciendo incorrectamente, viene a nuestra mente esas palabras también? Ya no soy digno, ya no soy digno, Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él era hijo, ¿no? De iglesia. Y si tenemos a Cristo, somos hijos. Por lo tanto, es tiempo de salir. Repito, si estamos en una condición como esta, es tiempo de salir de allí. Porque el volver en sí ni siquiera va a ser producto nuestro. El mismo Espíritu nos va a hacer entender. Y hoy puede ser la oportunidad que el Señor me está utilizando para hacerte entender de volver en sí. Amén. Amén. Versículo 20 dice la palabra: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre, aleluya, el Padre que tú y yo tenemos, el Padre lleno de amor y misericordia, le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 23. Y traer el ¿qué?
el becerro gordo, y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Saben qué es lo que tiene el Señor? ¿Saben qué es lo que tiene el Padre para ti y para mí? El becerro gordo. Amén. El becerro gordo, símbolo de ese amor de Cristo Jesús para ti y para mí, símbolo de la riqueza espiritual que Él quiere darnos. Cada vez que nosotros como hijos de Dios nos apartamos, nos desviamos, estamos comiendo de las obras que el mundo nos da. Sobras que a veces anhelamos, sobras que a veces activan nuestra dopamina, nuestra emoción, nuestro sentimiento, pero que al final es muerte. Cuando el Señor, ¿qué tiene? Un becerro gordo. ¿Cuántos quieren becerro gordo? Amén. Hoy estamos comiendo becerro gordo a través de la palabra. Hoy el Espíritu Santo nos está proveyendo del becerro gordo. Ahora entendemos que no vivimos de ilusiones, sino que tenemos la esperanza, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Él estaba muerto, el Hijo, y claro, entonces uno empieza a recordar la realidad del nuevo pacto, que tú y yo éramos los ciegos, éramos los muertos, éramos los separados, éramos los que no teníamos opción, pero el Señor le ha placido escogernos. Y Él fue el que corrió a nuestros brazos para abrazarnos. Amén. Y para decir, entra al banquete. Se me viene a memoria unas palabras del Salmo 23 cuando dice allí que Él prepara mesa, pues adereza, la palabra es adereza mesa delante de mis angustiadores. ¿Sabe qué estamos haciendo aquí, amados? El Señor está aderezando la mesa y estamos comiendo el becerro gordo. Amén. El pan de vida. Porque en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. No abundancia de motivación, no abundancia de ilusión, sino abundancia de pan. Amén. ¿Sabes dónde hubo la primera? Miren acá, la primera charla motivacional. ¿Y cuál fue el resultado? La primera charla motivacional del hombre sucedió cuando la serpiente le habla a Eva. Puede ser como Dios. Ese es el problema de vivir de la ilusión de la motivación. Pero nosotros no vivimos de las ilusiones que el mundo nos da y la motivación que el mundo nos da, sino vivimos de la esperanza de que Cristo ha puesto en nosotros su espíritu. Pastor, motíveme. Eso fue lo que hizo la serpiente con Eva. Serás como Dios. Cuando Dios sabe que cuando tú comas el árbol de la vida, de la ciencia, del bien y el mal, tú serás como Dios. Y la mujer, ¡pah! Digo, pues sí, ¿no? Yo también puedo. Mi independencia. Y comió. Y llamó a su esposo y también. Y el muy sinvergüenza también, porque el ser humano por naturaleza quiere independencia. Quiere no sentirse manejado. Quiere tener el control. Cuando el único que tiene el control es el Espíritu Santo. Entonces nosotros, amada iglesia, no vivimos de ilusiones. Es un autoengaño. Es una negación a la realidad. Cuando nosotros tenemos una mejor realidad. Estamos en un mejor pacto al cual el Señor nos ha entregado. Aló. Él nos ha dado un espíritu superior. Amén. Amén. Miremos algunas ilusiones con esta pequeña introducción del mensaje. Vamos ahora las próximas 3 horas a hablar. ¿Sí les parece bien 3 horas? Hablar de algunas ilusiones espirituales que el ser humano puede tener. Ya vimos algunos ejemplos naturales. O bueno, tengo algunos más para ir reforzando, ¿no? El que vive en la ilusión de vivir endeudado, pensando que el próximo mes va a cancelar todo, pero lo que hace cada mes es endeudarse mucho más. El que vive en la ilusión esperando que otra persona le haga feliz. ¿Tú por qué te casas? Para que me haga feliz. ¿Qué error más grande? El único que trae la verdadera felicidad es el Espíritu de Dios. Esa persona, ese novio que se convierte en esposo, claro que sí, me trae alguna felicidad, pero en cualquier momento esa relación puede fallar. Y cuando yo deposito mi confianza en la persona, es cuando yo puedo tener alguna desilusión y el golpe puede ser muy grande. La ilusión de aquel que vive anclado en el pasado. Aquel que dice, pero yo hacía. Como yo decir, yo como pastor era, o hacía, o tenía. Eso es vivir de ilusiones.
de un pasado. Bien, ahora vamos a otras ilusiones con respecto al nuevo pacto y la realidad que tú y yo tenemos. Número uno, quiero mencionar algunas ilusiones. La ilusión de mérito. Dios me bendice porque me porto bien. Eso es una ilusión. ¿Qué dice la palabra? Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos entonces a cotejarlo con la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Recuerdan que le hemos dicho, amada iglesia, en cuanto al fruto? Porque ni siquiera fruto que agrada a Dios teníamos antes de venir a Cristo, antes de que Cristo se nos revelara. Porque la fe es puesta por Él, porque es por gracia que somos salvos. Entonces no es por mérito propio. Claro, después de que pasa un tiempo, yo puedo caer en esa ilusión de que a mí me va bien porque es que yo me porto bien. A mí me va bien porque yo hago las cosas bien. Y tiene algo de en sí verdadero, porque si hago las cosas bien, pues me van a salir las cosas bien. Pero también es cierto que no es mérito propio, sino que es misericordia y gracia de Dios. Y la salvación que Dios me ha entregado y que Dios me ha dado ha sido producto de Él. Porque ni siquiera iniciativa teníamos. Él fue el que tomó la iniciativa para la salvación. ¿Será que eso nos enriquece, amada iglesia? Saber que no vivimos en la ilusión del mérito, sino que descansamos en la gracia del Redentor. ¿Aló? Uy, eso es interesante. Versículo 9. Afirmando esta realidad, el verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te está yendo bien? Dale la gloria al Señor. Hay resultados, dale la gloria al Señor. No te compares con el amigo, con el vecino, no te compares con tu hermano. No le digas a tu hermano, si ves que tú haces las cosas mal, como yo las hago bien, pues me va bien. Nuestra lengua, nuestros labios no se deben abrir para juzgar, sino para bendecir. Y a veces nosotros, repito, cuando llevamos cierto tiempo en esta hermosa gracia de cual Él nos ha puesto, podemos entrar en una persecución o en un juicio contra mi hermano. Pero nosotros lo que hacemos es disfrutar esa salvación que nos ha dado. Amén. El Señor, en la parábola del hijo pródigo, el padre, cuando vio al hijo, corrió. El padre le abrazó. Iglesia, una segunda ilusión. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, hay dos predicaciones, aquí y allá. Vamos a que el Espíritu nos ayude a entender. Otra ilusión. Mis pecados me han separado de Dios y debo volver a alcanzarlo. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 8 verso 12? Dice de la siguiente manera: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Iglesia, hoy quiero afirmar, o quiero que seamos muy conscientes de que fue Él que nos escogió. Muchas veces nosotros estamos tentados como líderes, como pastores, como personas, hijos de Dios, me refiero a hijos de Dios, cuando le estoy compartiendo a otro del Evangelio y le estoy diciendo, recibe a Cristo, ¿lo recibe? Y a veces nos volvemos insistentes, pero recíbalo. No quiero, pero recíbalo. Amada iglesia, y bíblicamente no es así, porque el que me escoge es el Señor. A veces como que el Señor, pobrecito, recíbalo, pobrecito, es que está triste, recíbalo. Y por eso muchos dicen, te recibo, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador, porque ya para quitarme este hermano encima y me voy. Y entonces afuera dice, yo también le recibí, pero vive de cualquier manera, cuando es el Señor Jesucristo quien ha tomado la iniciativa para salvarnos. Amén. ¿Y qué ha hecho Él en esa iniciativa? Que Él fue propicio a nuestras injusticias, a nuestras iniquidades, y Él es el que nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, como hijos, amada iglesia, aún estando en la condición del hijo menor, aún estando en la condición de desperdicio de la herencia, sigo siendo hijo. Y hay un padre que está esperando, que está allí dispuesto a seguir dándonos el becerro gordo. Amén. Otra ilusión, la ilusión de la identidad. Soy un pecador tratando de ser santo.
¿Qué dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17? Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está, ¿en dónde? En Cristo. En Cristo, no en una denominación, no porque pertenezcamos a la cobertura del pastor tal, del profeta tal, no porque pertenezca a la cobertura del pastor que más redes tiene. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, amada iglesia. Estamos estrenando una nueva vida, estamos estrenando una nueva conciencia, un nuevo corazón, una nueva gestión interna en la que nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos no gestionan su vida desde esa realidad, desde la realidad de un nuevo nacimiento, desde la realidad de ser nueva criatura, sino que todavía anhelan, gestionan, se mueven, hacen las cosas según la naturaleza antigua, y la naturaleza que está rodeada de pecado y de maldad. Hoy te digo nuevamente, amada iglesia, para ti y para mí, es hora de volver en sí como el hijo menor y acordarnos: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. En la casa de mi Padre, en la cual yo habito como hijo de Dios, hay abundancia de pan. Hay becerro gordo, adereza mesa delante de mis angustiadores. Su copa está rebosando. ¿Lo han leído el Salmo 23? El aceite se ha derramado sobre nosotros, la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Y somos una nueva criatura. ¿Cuántos son nueva criatura? Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pastor, ¿quiere decir que voy a cambiar de coche? No, la iglesia, ya ustedes saben que ese mensaje motivacional, ese es de serpiente, que quiere motivar el oído de la carne. Pero la nueva vida es que esa naturaleza que Dios nos ha entregado cada día más está multiplicándose. Queremos multiplicación, queremos progreso, queremos avance. Lo único que trae progreso, avance y la verdadera multiplicación es cuando la semilla que el Señor ha puesto en nosotros internamente se multiplica. Y cada vez más el nuevo corazón actúa, la nueva mente gestiona, las nuevas emociones son las que gestionan todo lo que nosotros hacemos. Amén. Amén. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vivimos en novedad, en nueva vida, amada iglesia. Este 2026 y el 27 y el 28, si hemos nacido de nuevo, porque no nos movimos por calendarios, por fechas, por numerología, perdón, sino que nosotros somos conscientes de lo que ya tenemos. Amén. Amén. No venimos a este lugar pensando en que, pensando en que el Señor me va a dar más, sino que lo que tenemos se está multiplicando. Amén. Amén. La ilusión, sigamos con ilusiones, amada iglesia, la ilusión de la mediación humana. Necesito de un hombre o una mujer especial para tener comunión con Dios. Ahí es cuando le dicen a uno, ¿no? Y a pronto a ti también te han dicho: ora tú porque el Señor te oye más. Señor, pastor, óreme porque el Señor usted lo escucha más. ¿Qué dice el libro de Hebreos con respecto a esta ilusión? Dice Hebreos 10:19, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del pastor Javier, por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Entramos al lugar santísimo porque pertenecemos a cierto lugar? No, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de quién lidera un lugar, amados, es un tema ya de visión, es un tema de ya cómo se gestiona o se administra, pero no somos más o menos hijos si pertenezco a tal lugar o voy a tal lugar. Me puedo identificar con tal lugar porque me gusta de pronto como el pastor lidera, me gusta de pronto cómo se gestiona allí lo que se hace, pero no somos más o menos porque vayamos a cierto lugar. ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿O empiezo otra vez? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada al lugar santísimo. Habitamos en ese lugar, amada iglesia, y el velo se rompió.
porque ya nada es terrenal, ya nada es natural. El Señor Jesucristo utiliza también estas sombras o utiliza también estas parábolas o metáforas para entender, porque ellos durante toda la vida, el pueblo judío fue entrenado en estas palabras. Luego las cartas apostólicas, como la carta de Hebreos que estamos leyendo, también nos afirma y utiliza el tema del lugar santísimo. Porque ellos, ¿por qué utiliza ese lugar? Porque, amados, para los que no conocen, el templo, el lugar sagrado en ese entonces, cientos de años atrás, solamente cierto sacerdote podía entrar hasta cierto lugar llamado el lugar santísimo. Y él entraba con unas campanitas en los pies. Y cuando él entraba a ofrecer el sacrificio por el pueblo de Israel. Y si él entraba y Dios le placía aceptarlo, pues el sacerdote salía intacto. De lo contrario, él moría en el lugar por el pecado del pueblo, y entonces ellos movían una cuerda, porque tenían atado una cuerda a los pies del sacerdote con unas campanas, y lo movían, y si no hubo reacción, quiere decir que el sacerdote murió, y lo sacaban, tiraban al muerto, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sacerdote, que era símbolo de la mediación. Pero luego viene el Señor Jesucristo, y en el mismo libro de Hebreos dice, el único sacerdote es Él. Y entonces leemos que Él es el que ha abierto el camino, el que rompió el velo, y tenemos acceso y comunión con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, vivir de la ilusión que mi hermano, mi amigo, porque tiene más años o más tiempo en el Evangelio, o porque es pastor, o porque tiene dones, tiene más acceso al Padre, esa es una ilusión. Porque todos los que hemos nacido de nuevo, y siempre aclararé y lo diré, aquellos que tenemos a Cristo, ya tenemos comunión con el Padre. Amén. Pastor, yo siento que no. Te estoy diciendo, ya la tienes. Ya tienes esa comunión, ya tienes ese acceso al Padre Celestial. Y cuando tú y yo oramos, a nosotros el Padre nos oye, amada iglesia. Amén. Oír no es símbolo de que va a responder, pero Él oye. Él sabe, porque a veces nosotros oramos pidiendo, dice la palabra, pidiendo para nosotros mismos. Y Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él sabe qué me conviene y no me conviene, pero Él me oye. Amén. Amén. Y Él nos está proveyendo. ¿De qué? De becerro gordo. Amén. De pan de vida. Amén. Número 5, otra ilusión. La ilusión de perfección externa. Si cumplo todas las reglas, mi corazón estará limpio. Esa es una mentira, una ilusión. ¿Qué dice la palabra? Jeremías capítulo 31, verso 33 dice de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién escribe la ley en la mente y en el corazón? El mismo Padre. Alguien dirá, pero yo no soy de Israel. Pero ¿qué dice la palabra? En el nuevo pacto, después de la cruz, dice, de los dos pueblos de Israel y de los impíos que éramos, hizo uno. Amén. De eso vamos a hablar el día del culto de las misiones. Él hizo uno. Y ahora nosotros somos ese nuevo Israel. ¿Y qué hizo el Señor? Que en la mente y en el corazón ha puesto su ley. ¿Por qué? Porque su ley es símbolo también de Cristo. Su naturaleza fue puesta en nosotros. Entonces, el hacer el bien ahora es porque Él nos está llevando a hacer el bien. Amén. El libro de Ezequiel, reafirmando esta realidad, dice de la siguiente manera. Haga una pantalla, como por favor. Desconéctame aquí la batería, que es que ella produce un flipback. Gracias. Ya se cayó el flipback, ¿cierto? Sí. Bastante incómodo aquí, pero ya me acordé. Ezequiel 36, 26 dice: os daré. Mira, amada iglesia, mira esta belleza. ¿Qué tenemos que anhelarle al mundo? Nada. Dice: os daré corazón, ¿cómo? Nuevo, otra vez, 0 kilómetros para estrenar. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. El salmista, amados, el salmista dijo: escudriña mi corazón, Señor, y ve qué hay en él. Cuando tú y yo decimos eso, no es que
O sea, no aplica. No es que ahora no lo puedas decir, pero no aplica, porque yo te voy a responder qué hay en tu corazón. Basura. Eso hay en el corazón del hombre. Eso es lo que hay. Señor, escudriña mi corazón. Eso es lo que hay. Inmundicia. Pastor, y entonces, pues el que hizo, me dio uno nuevo. Aló, no sé si lo puede entender. ¿Qué hizo él? Me da uno nuevo, porque el viejo no sirve. La realidad que ahora portamos es diferente. Por eso, vivir de la ilusión que ese corazón va a mejorar, es eso, una ilusión. El hombre natural no va a mejorar, no va a cambiar. Es más, al Señor no le interesa renovarnos, a él le interesa transformarnos. ¿Y qué hizo? Pues le doy un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para poder gestionar la vida y para poder agradar al Padre. El miércoles compartía lo siguiente, amada iglesia. Nosotros hablamos de adoración o de servicio, pero no hay adoración y no hay servicio si no tengo la naturaleza correcta. Aló. Amén. Yo puedo cantar todo lo que yo quiera, yo puedo servir todo lo que yo quiera en este lugar o en cualquier otro, pero si no hay nuevo nacimiento, si no está manifestándose de la naturaleza correcta, por más que parezca bonito, suene bonito y se vea bien, no es adoración, porque adoración es todo lo que sale de la naturaleza correcta. Aló. Adorar no es simplemente entonar un cántico, no es cantar. Adorar es cantar, lavar, aplanchar, besar a tu hijo, besar a tu esposa, caminar, correr, siempre y cuando el que lo esté haciendo desde la naturaleza correcta. Aló. ¿Qué hay en mi corazón natural? Ya te dije, muerte. Eso fue lo que el hijo pródigo activó el corazón natural. Y cuando recibió la herencia, ¿qué dijo? Voy a vivir perdidamente, como si esa herencia fuera a durar siempre. Pero él se acordó, volvió en sí. ¿Usted entiende qué es volver en sí, amada iglesia? Volver en sí, reaccionar. ¿Y sabe qué es lo más bonito de eso? Que es el mismo espíritu, porque la palabra dice que él pone el querer como el hacer. Tremendo, ¿no? Esto al hombre natural, escúchame, esto al hombre natural lleno de orgullo no le cuadra, no entra, porque el hombre orgulloso, los méritos son de él. No fui yo mismo, yo salí, ¿no? Es él. Es él mismo que me hace volver en sí. Ay, aleluya, dígame amén. Así que si alguien está viviendo perdidamente, pues yo soy hoy siendo usado por Dios, porque yo soy yo, para que tú entiendas y vuelvas en sí. Pero es Él que tuvo misericordia para que hoy escucharas este mensaje. ¡Aló! Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré, amados, es que es una realidad. O sea, yo como peleo con esto. O sea, yo como refuto esta realidad. Fue Él el que tomó la iniciativa. Es por gracia. Ahora nosotros administramos esa herencia, administramos esa gracia, nos gozamos. Iglesia, entre más nosotros disfrutemos lo que Él nos ha dado, más vamos a vivir a Cristo. Vamos a experimentar todo lo que hemos venido enseñando, que ya tenemos. Ese gozo y ese fruto. Yo puedo vivir desde mi naturaleza de pecado, de mi corazón antiguo, mi corazón cargado de piedra, y no experimentar el gozo. Cuando tengo un corazón de carne, símbolo de sensibilidad, de amor, de fraternidad, de cariño, de perdón. Aló. Sigamos. La ilusión de hacer para hacer. Lo repito. Hago para ser alguien. Esa es una ilusión que el mundo nos plantea. Tú haces y según lo que tú hagas es el valor que tú tienes. ¿Qué dice el libro de Gálatas capítulo 2:20? Todo lo contrario. Que Él me dio algo para ahora yo hacer. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Ya no soy yo. Ya no soy yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que yo ahora hago, lo que gestiono desde mi interior, lo vivo en la fe de ¿quién? Porque tú y yo no teníamos fe, amada iglesia. No teníamos fe, que nos quede claro y voy a seguir insistiendo en ello. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora yo puedo decir, ahora sí tengo fe. Pero la fe que proviene de Dios.
El miércoles también lo leíamos. Iglesia, entonces yo no hago para ser alguien, sino que el Señor ahora me hizo alguien a través de su Hijo, me hizo alguien a través de su Espíritu, y ahora hago, porque dice la palabra que las buenas obras Él las preparó de antemano. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que cuando suceden cosas naturales a mi alrededor, lo que llamamos me va bien, es porque el Señor ya las preparó de antemano. Amén. Y que no hay mérito propio, sino que es Él el que está colocando el querer como el hacer. Y yo sé, amada iglesia, que nuestra mente natural se puede activar y empezar a cuestionar. Y ya lo he dicho varias veces, ¿no? Yo puedo empezar a cuestionarme, o a cuestionar el mensaje y decir, pero ¿cómo así? ¿Qué es Él? Yo fui el que hice, yo fui el que me preparé, fue mi esfuerzo. Iglesia, todo es misericordia y gracia de Él. Amén. Todo es misericordia, y entre más lo reconozcamos, más vamos a disfrutar eso que estamos viviendo, o teniendo, o explorando. Porque es misericordia de Él. Porque a Él le plació darnos el becerro gordo, el pan de vida. A Él le plació llamarnos hijos. En la parábola del hijo pródigo no dice que dejó de ser hijo, siguió siendo hijo. Pero lo importante, volver en sí para comer el becerro gordo. Amén. Con esto mismo, enlazando estas palabras, la ilusión de victoria propia, que tiene que ver con lo que ya dije, ¿no? Pensar que lo que obtengo o hago es por mis propios méritos. Romanos 6:14 dice de la siguiente manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Iglesia, ahí hay que meditar, ahí hay que escudriñar, hay que el Espíritu nos haga entender esto, porque yo, Javier, no se los puedo hacer entender. El Espíritu es el que nos ilumina. La revelación ya fue dada, porque la revelación es Cristo Jesús. Yo no hago un mensaje bonito para darme el atributo de decir qué revelación la que dije yo, no. La revelación es una y es Cristo Jesús. Y en base a esa revelación estamos siendo iluminados. Diga conmigo, iluminados. Iluminados desde nuestro interior por el Espíritu nuevo que tenemos. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque yo puedo decir, hay pecado que todavía se enseñorea. ¿Y por qué entonces Romanos dice eso? ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia de Roma, el pecado no se enseñoreará de vosotros? Ahí me detengo, ¿no? Para que usted medite. Y podemos nosotros entrar en conflicto interno. Mi mente natural, mi corazón natural entra en conflicto interno. Dice, pero todavía hay áreas o hay cosas que mi corazón anhela que yo sé que no es correcto. Y yo leo esto y digo, pero no entiendo. Claro, ahora podemos nosotros entenderlo bajo la iluminación del Espíritu. Y es que entre más nosotros meditemos, seamos conscientes de la nueva naturaleza, más nosotros vamos a gestionar, repito, nuestra vida desde esta realidad, de que Él es el que nos santifica, del que Él es el que nos perfecciona. Y entonces ahora ese pecado no se va a enseñorear, porque mi corazón natural anhela, quiere eso que despierta mi emoción, pero mi nuevo corazón no lo anhela, porque entra en conflicto. Y entre más yo deseo de Cristo, entre más yo deseo de Él, el pecado no se va a hacer. Aleluya. ¿Quién se desmayó? Cristo viene pronto. El micrófono le dio el desmayo ahí. Los dormidos digan amén. Despiértense entonces. Bueno, ¿dónde iba? Entonces, iglesia, no me he perdido. El pecado no se va a enseñorear siempre y cuando vivamos cada día más a Cristo. El miércoles también decía, estoy lanzando, cuando predico miércoles también tomo y retomo aquí algunas cosas. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, dice, en todo lo bueno, en todo lo recto, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. ¡Pum! Y ahí es donde está el secreto, por así decirlo. En todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Y claro, lo único digno de alabanza
es el Hijo de Dios. Amén. Es lo único digno de alabanza. Yo no soy digno de alabanza. Un lugar no es digno de alabanza. La riqueza no es digno de alabanza. Un país no es digno de alabanza. Una ciudadanía no es digna de alabanza. Lo único digno de alabanza es Jesucristo. Y entre más yo piense en eso, pues la nueva naturaleza cada día más va creciendo en mí, va creciendo en mí. Y el pecado no se va a enseñorear. Amén. Dice, no se enseñoreará. Porque continuamente, entre más nosotros somos conscientes de la realidad, entonces el pecado no se va a enseñorear. Y cuando yo soy consciente de eso, pasa lo que pasó con el hijo pródigo también. Anillo, vestido nuevo y calzado. Amén. Y no tiene nada que ver con lo natural, repito. No es que ahora vamos a vestir Gucci, ni Boss, ni Reebok, sino lo que está diciendo es vestido nuevo, porque luego el apóstol Pablo, guiado por la revelación del Espíritu, que es una sola, dice, vestidos del nuevo hombre, que es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, cada vez que somos conscientes de esto, nos vestimos de Él, comemos de el becerro y el pan, el pecado nos enseñorea. Es decir, amada iglesia, mírame acá, cuando tú experimentas el triunfo sobre el pecado, entérate, tampoco fuiste tú, es Él. Amén. 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 Nosotros nos rendimos, amada iglesia. Nosotros disfrutamos de esa realidad. Otra ilusión. Permítame terminar con otras dos ilusiones y luego terminar. Dice otra ilusión, la ilusión de seguridad. Efesios capítulo 1:13. La ilusión de inseguridad. Es sentirme inseguro en todo momento de mi salvación y de quién soy como hijo de Dios. Es una ilusión incorrecta. Es una ilusión que no nos deja aprovechar y gestionar la nueva realidad que nosotros tenemos. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así. Efesios 1:13, sí lo tenía, sí, ahí está. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tú tienes a Cristo, amada iglesia? Amén. Tenemos el Espíritu Santo. Hemos sido sellados. Digan conmigo, sellados. No vivamos en inseguridad, amada iglesia. Por eso insisto en algunas palabras, retomo. Es tiempo de volver en sí si estamos como el hijo pródigo. No seamos hijos anhelando las algarrobas de los cerdos. ¿Me entiende? No seamos hijos anhelando las algarrobas de los cerdos. Seamos hijos disfrutando el sello del Espíritu que tenemos. Amén. Para poder vivirle a Él y poder experimentar esa nueva realidad. El verso 14 dice, hablando de que el Espíritu Santo de la promesa, dice, ese Espíritu que es las arras, hablando del Espíritu, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta cuando Él venga, amada iglesia, tenemos esa seguridad. No te sientas inseguro. ¿Sí se entiende? Nosotros podemos sentirnos inseguros. Nosotros podemos, repito, nuestra mente humana y nuestro corazón humano entra en conflicto con la mente divina, con el nuevo corazón y el espíritu regenerado. ¿Por qué? Porque pues somos seres naturales que todavía estamos rodeados pues, de lo natural. Tenemos que ir a trabajar, comer, ver lo que vemos, lo que escuchamos, lo que vemos, las redes, etc. Estamos expuestos todo el día a todo lo natural. Y eso natural nos puede seducir y nos puede mentir. Pero nosotros, entre más conscientes seamos de la realidad que portamos y la nueva vida que nos habita, más podemos disfrutar la vida que nos rodea. Amén. Sin anhelar nada de lo que el mundo nos ofrece. Viviendo en el mundo, pero no gozando como el mundo se goza, sino gozando la realidad que ahora tenemos. Amén. La herencia, la seguridad, el sello del Espíritu que tú y yo ahora tenemos. ¿Cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? Amén. Entonces tu salvación, mi salvación, no depende de lo que yo humanamente pueda hacer. Si oro más, si congrego más, si predico menos,
si ayudo más o si ayudo menos. Esto, repito, insisto, ¿no? Me gusta que podamos meditar allí un poco ya que el Espíritu haga el resto. Yo puedo, o sea, la mente carnal puede decir, entonces no hago nada, entonces no congrego, entonces no oro, entonces ¿para qué vengo? No, eso lo puede decir la mente carnal, que dice, entonces ¿para qué? Si ya lo hizo todo, ¿sí? Y entrar en ese conflicto. No, es que ahora disfruto cuando me congrego. ¿Aló? Disfruto cuando oro. ¿Aló? Disfruto cuando leo la palabra, porque no la hago pensando en un miedo que si no lo hago me va mal o pierdo mi salvación, sino que lo hago porque cada vez que lo hago, cada vez que me envuelvo en esa realidad, estoy comiendo el becerro gordo. El pan de vida lo estoy disfrutando. Eso cambia nuestra gestión de vida desde nuestro interior, porque ahora ya no somos movidos por el miedo, sino que somos movidos por la iluminación del Espíritu Santo. Y amados, la distancia es abismal, porque yo puedo gobernar este lugar, esta obra misionera con el miedo, y yo me he negado a hacer eso. Yo he dicho, Espíritu Santo, que seas tú cada vez más obrando en la vida de cada persona que se congrega. Desde que sean tus hijos, Señor, yo tendré paciencia, porque tú haces la obra, así como tú tienes paciencia conmigo, porque Él está haciendo la obra. Por eso oramos, Señor, trae tus hijos. Desde que sean hijos, Señor, tú vas a transformar, porque es la verdadera promesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. La ilusión de la escasez, pensar que nos falta o que no tenemos. Efesios capítulo 1, verso 13. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué me ayuda? Es que no veo, que nos, ¿qué? Que nos va a bendecir. Realidad, consumado, el tetelestai consumado en la cruz. Toda la bendición ya fue entregada, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¿Tienes a Cristo? Amén. Estamos bendecidos, como dije el otro día, hasta las muelas, amén, hasta las medias, cada uña de nuestro ser está bendecido. La ilusión humana incorrecta es pensar que nos falta. Y claro, cada vez que yo veo lo humano, lo terrenal, entro en el conflicto de que me falta. Me falta algo para sentirme bien. Me falta un mejor par de zapatos para sentirme bien. Me falta una mujer más bonita porque la que tengo es muy fea, entonces para sentirme bien necesito otra más bonita. En Cristo nosotros tenemos toda la bendición, amada iglesia. Amén. Ya estamos bendecidos. Amados, insisto, lo terrenal y lo natural es gestión de vida y de administración. A veces la persona no tiene, hablando terrenalmente, es porque administra mal el recurso. No es culpa de Dios. Aló. Amén. Ay, pastor, no. Óreme para que mañana me gane la lotería. No, es que así no es. Eso es vivir de ilusión. Dime. El raspa y gana. 1000 euros. Eso es vivir de ilusión. Cuando ya nos bendigo con toda bendición, amados. Y lo natural, todos. Noten que yo lo he dicho muchas veces. Todos. El que es hijo de Dios y el que no es hijo tiene la capacidad humana de liderar riqueza y administrar economía. ¿Aló? Amén. Pastor, entonces, ¿qué es la diferencia? Pues por eso te hago entender, es que el Señor nos llamó no a hacernos ricos. Él nos vino a dar una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Aló? Porque ese es el problema cuando se predica desde la plataforma, el Dios que me provee de riqueza. Entonces, cuando yo vengo a este lugar, no tengo papeles, recibo papeles y paso de ganar 1000 a 3000, ya después no vuelvo, porque ya el Señor me bendijo. Porque la bendición está condicionada a lo natural. Y cuando salgo y me va mal, otra vez vengo, ay, perdí el trabajo, ay, Señor, ayúdame, pastor, óreme. ¿Usted me está entendiendo? Ese es el problema de nosotros llamar bendición a lo que el Señor no llama bendición. Todo lo natural el Señor lo llama añadidura. Luego no tenemos autorización, por decirlo de alguna manera. Y no es que yo esté ahora vigilando lo que usted dice, pero no tenemos autorización de llamar bendición lo que no es bendición. ¿Aló? Amén. Termino con el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Y fue lo que leí el miércoles. Y con eso termino, amada iglesia. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentémonos ante Dios como sacrificio vivo. El verdadero sacrificio ahora no son de animales, no es venir de rodillas, no es traer más ofrenda. Yo soy el sacrificio vivo al horno. El miércoles también lo compartía y decía, yo puedo decir voy al culto, pero no es verdad, amada iglesia. Tú y yo somos el culto racional, que todos los días está dispuesto a ser sacrificado. Que todos los días estoy dispuesto a morir a la carne, al horno, para poder ser un culto racional. Hoy cantábamos, Señor, que como la canción que cantamos, se llene de olor fragante. Eso es una realidad. Si morimos cada día y vamos a hacer olor fragante ante el Señor. Amén. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nada tiene que ofrecerme el mundo que me haga sentir bien, sino la buena voluntad de Dios es la verdaderamente agradable y perfecta. Amén. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada, porque los que tenemos a Cristo, repito, sí tenemos fe. La medida de fe ha sido puesta en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, yo no miro a mi hermano como inferior o como superior, porque dice que mire a cada uno, que tener cuidado. Lo voy a leer. No tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Colócate en pie, amada iglesia.